El título de la palabra del Señor dice viviendo en el Espíritu. Amén. Al entender un poco el mensaje de su palabra, lo primero que tenemos que entender y comprender en la base del Evangelio es que si no hubiese sido por la misericordia de nuestro Dios, hoy ninguno de nosotros podía estar en este lugar. Así es. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dice que habiendo entrado a través del hombre el pecado a la humanidad, pero también dice que a través de un hombre entró la salvación. Amén. A través del hombre fue a través de Adán y de Eva, que estando allí en el huerto del Edén desobedecieron a los mandatos del Señor, y dice que por ese acto de desobediencia entró el pecado sobre la humanidad. Dice su palabra que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si hubiésemos seguido en esa condenación, hoy usted y yo estaríamos aún muertos en delito y pecado. Si hubiésemos seguido la regla que se instauró en ese momento. Más dice su palabra que habiendo llegado el pecado sobre los pies de nuestro Dios, dice que Él tuvo misericordia de la humanidad. Y en aquel acto de amor y de misericordia dice que envió a su Hijo unigénito, para que entregara su vida, predicara el Evangelio del Padre, lo proclamara por la tierra, y entonces desde ese momento, aquel que creía en Jesucristo y entregaba su vida a Él, era quitada de su vida la condenación de la paga del pecado. Los que no están conforme al Espíritu, dice su palabra, que están conforme a la carne. La cosa es negra o es blanca. Los que no están conforme al Espíritu, están conforme a la carne. Los que no están con Dios, están contra Dios. La palabra del Señor en eso es clara. Por lo tanto, nosotros como hombres y mujeres libres, un día Jesucristo dice que salió a nuestro encuentro. En ese momento se producía algo muy especial. En usted tenía un libre albedrío. En aquel momento usted tenía la decisión de seguir a Cristo o de seguir al mundo. Una vez que usted aceptó seguir a Cristo, pasó entonces a ser soldado de Jesucristo. Por lo tanto, ya usted no le pertenece al mundo. Y si no le pertenecemos al mundo, no tenemos por qué entonces imitar lo que el mundo hace. La palabra del Señor dice que en el madero de la cruz, allí Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros. Él pagó un precio que nos correspondía pagar a nosotros. Nosotros éramos deudores de aquello. Pero Jesucristo dice su palabra de que proclamó el Evangelio del Padre, lo llevó entre las naciones, envió a sus apóstoles para que lo predicaran por todo el mundo. Y dice su palabra que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero el requisito primordial es creer en Jesús. Creer que Cristo vive. Muchos dirán, pero yo no veo a Jesucristo. Yo no he visto nunca al Señor. Yo no he visto nunca a Dios. Pero dice su palabra de que eso no será revelado el día que Cristo venga por su pueblo y estemos allá en la gloria con el Señor. Por lo tanto, en esta tierra nos queda solo que creer. Para todo aquel que cree es posible. Por lo tanto, en esa condición que nos encontrábamos de pecado, apartados del Señor, apartados de Dios, apartados de sus promesas y viviendo la condenación de nuestra alma para ir directamente al infierno, porque así como hablamos de Dios y hablamos de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, también tenemos que tener claro de que existe el infierno. No por eso le vamos a tener miedo de predicar de que está el infierno, porque el infierno es para los que no han creído en el Señor Jesucristo. Para usted y para mí nos está guardada una corona ya en el reino de los cielos. Por lo tanto, nuestro deber como hijos de Dios no es cantar en un coro. Nuestro deber como hijos de Dios no es llegar a la iglesia solamente los días de semana o el día domingo. Nuestro deber, como dice su palabra, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo demás, lo que vaya pasando en el camino, son bendiciones de Dios, son añadiduras de Dios, pero nuestra principal labor es predicar al mundo. De que hay un Cristo que vive, de que hay un Cristo que sana, de que hay un Cristo que salva y que hay un Cristo que perdona todo pecado. La palabra del Señor dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, está en nuestros corazones, dice que de la abundancia del corazón abre la boca. Por lo tanto, si en usted está la palabra del Señor y en usted está el Espíritu de Dios, usted lo único que va a poder hablar es de las bendiciones de Dios, es de la promesa de Dios, es de lo que Dios ha hecho con su vida. No hay cabida para hablar de las cosas del mundo, ni para imitar las cosas del mundo. La palabra del Señor dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En algunas versiones de algunas Biblias modernas, porque la palabra del Señor también ha sido adulterada, pero también dice que hay un ay para aquel que le agregue y aquel que le quite. Y en algunas versiones de las Biblias, el mensaje, si usted lo puede comparar, si tiene la oportunidad, dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no hay nada más. Lo que dice lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso fue borrado. Si lo miráramos desde ese punto de vista, entonces la salvación sería muy fácil. Porque bastaría solamente creer que hay un Dios y seríamos todos salvos. Ya no habría condenación. Ya no habría condenación de muerte, ni habría condenación de la paga del pecado, porque solamente si nos guiáramos en eso, diría, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Si usted le pregunta a una persona del mundo, ellos le van a decir que creen en Cristo. O le van a decir, sí, yo creo que hay un Dios. Por lo tanto, si nos guiáramos bajo esa ley, diría que ellos también son salvos. Pero la diferencia está en que más abajo su palabra dice, pero esto es para los que no andan conforme a la carne, sino que para los que andan conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Se preguntarán. ¿Y qué es andar conforme a la carne? La palabra del Señor a nosotros nos dejó una carta guía, que es la palabra del Señor, la Biblia. Por lo tanto, ahí está expresada la voluntad de Dios, en su palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí está expresada la voluntad de Dios. La misión principal de la Biblia no es que usted sea mejor persona, o no es que usted sea de un corazón bondadoso. La misión principal de la Biblia es la salvación de su alma, es la salvación de este mundo. No es que nosotros podamos ser cada día más caritativos, porque una persona del mundo también puede ser caritativa. Una persona del mundo también puede ser bondadosa, una persona del mundo también puede ser gentil. Pero la diferencia es que ellos no han aceptado a Cristo. Y dice la palabra del Señor que el principal requisito para entrar al reino de los cielos es que tenemos que creer en Jesucristo. Creer que le hay. Por lo tanto, la misión, nosotros, hoy en día, en estos tiempos difíciles, es andar conforme al Espíritu. La palabra del Señor está expresada para que todo el mundo lo pueda entender. Para que todo aquel, dice su palabra, que aquel que en él cree no se pierda. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos la bendición de que podemos reunirnos en la casa del Señor y tenemos libertad para alabar, para glorificar, para ensalzar su nombre. Porque allí en la cruz del Calvario, para los que no saben, el acto de que Jesucristo haya muerto por nuestras vidas, por nuestros pecados, en ese momento Dios también cortó toda cadena de pecado en nosotros. Por lo tanto, cuando usted no tiene ninguna cadena, cuando usted no tiene ninguna atadura, cuando usted no tiene nada que le ate al mundo, usted es libre. Para alabar, para glorificar, para ensalzar el nombre del Señor. Dios a usted le hizo libre. Y la palabra del Señor se cumple cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, cuando dice que caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, más a ti no llegará. Yo en mi vida he podido comprobar cómo el Señor me ha librado. Y yo sé que muchos de ustedes aquí han podido comprobar cómo Dios les ha librado. ¿Cuántos de ustedes a Dios los ha librado de la muerte? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha sanado? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha provisto cuando en su despensa no ha habido nada? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado un trabajo donde las puertas estaban completamente cerradas? Si nos pusiéramos a contar los testimonios, yo creo que muchos de nosotros podemos testificar de que a mí Dios me dio el trabajo, de que a mí Dios me sanó de cáncer, de que a mí Dios me sanó de sida, de que a mí Dios me transformó del homosexualismo, del lesbianismo. Yo creo que si muchos nos pusiéramos a contar nuestros testimonios, testificaríamos de que Dios ha sido bueno con nosotros. Pero el problema de hoy en día es que nos quedamos callados y no testificamos
no obedecemos a lo que la palabra del Señor dice, de que tenemos que ir y contar cuán grandes cosas ha hecho el mundo contigo. No dice así. Dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Por lo tanto, aquellos que aún andan conforme a la carne, cuidado. Porque no porque vengas todos los días a la iglesia vas a ser salvo si no has abandonado el pecado. Que Dios nos ayude. Porque a veces pensamos que por venir a la iglesia tenemos chip libre. Ya no somos soldados del mundo, somos soldados de Cristo. O a veces, como no me está viendo el pastor, no me está viendo la pastora, no me está viendo el encargado de obra, yo puedo hacer lo que quiero. Te has olvidado que no fue el pastor, no fue la pastora, no fue el encargado de obra el que entregó su vida por ti. Fue Cristo el Señor. Y quien te está mirando de allá del trono de la gloria de Dios es Cristo. Al hombre es muy fácil engañarlo. Al hombre tú puedes venir a la iglesia, levantar tu mano, decir gloria a Dios, decir aleluya, cantar bonito, tocar bonito. Pero detrás de ti hay un pecado que tú al cual no has renunciado. Hay un pecado que aún lo estás acariciando. Hay un pecado que aún tú lo estás cobijando. Y no es que Dios no te lo quite, porque Dios te lo quitó cuando entregó su vida por ti. Es que el enemigo te ha hecho que tú lo acaricies y que tú lo abraces y que tú te conformes con eso. Porque hoy en día vivimos en un mundo de conformismo. Vamos a la iglesia y porque alabé un poco al Señor, pienso que mi pecado ya fue perdonado. Sí, la palabra del Señor dice que aquel que escucha la palabra de Dios, por su palabra somos todos limpiados. Sí, dice su palabra eso. Pero tiene que haber una diferencia desde el momento que tú entraste a la iglesia al momento que tú saliste. Se nos olvida a veces de que la palabra del Señor nos cuenta, nos relata aquella historia de aquella mujer que estaba en el lecho del pecado, fue allí encontrada y según la ley merecía ella morir apedreada en la plaza pública. Según la ley. Hoy nosotros estamos por gracia. Y dice su palabra de que llegó allí y los hombres la habían descubierto en el lecho del pecado y lo que ella entonces merecía era la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dice que estaba allí Jesucristo, escribía algo en la tierra, no se sabe lo que escribía, la palabra del Señor no lo relata. Hay algunos historiadores, algunos estudiosos de la Biblia que dicen que a lo mejor lo que escribía era hipócrita. Y dice su palabra de que Jesucristo, estando allí, le dice a aquellos hombres: aquel que esté libre de pecado, le doy permiso que lance la piedra. Lance. Pero dice su palabra de que a ellos les fueron removidas sus conciencias, porque se dieron cuenta de que en ellos también había pecado. Por lo tanto, no tuvieron autoridad para lanzar la piedra. Y Jesucristo en un momento le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? No había ninguno, se habían ido. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete. Pero no quedó ahí solamente. Porque hubiese sido fácil haberle dicho: ándate y vuelve a lo que estabas haciendo. Pero Jesucristo allí le dijo: vete, pero no peques más. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, escuchamos su palabra, levantamos las manos a Dios en señal de gratitud, cuando entregamos nosotros nuestra adoración que nace de nuestro corazón hacia el Señor, nosotros supuestamente le estamos entregando un corazón limpio al Señor. Pero muchas veces llegamos a la casa del Señor, salimos y seguimos tal cual como estábamos. Por lo tanto, en ese día, tu pecado aún está en ti. Y en la semana hay reuniones los martes, los jueves, los lunes, las dorcas, los jóvenes, las señoritas, el domingo. Y Dios todos los días te está entregando la oportunidad de que tú renuncies a ese pecado. Pero aún así no lo has hecho. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, hoy Dios nuevamente te está dando una oportunidad
Y a veces pensamos que las predicaciones son guiadas por el hombre. Y de que es el hombre el que predica. Sí, muchas veces es el hombre el que predica. Pero así como los profetas, los apóstoles, ellos escribieron la palabra del Señor, pero dice su palabra de que fueron guiados por el Espíritu. No escribieron lo que ellos quisieron. La palabra del Señor no es la voluntad del apóstol Pablo, no es la voluntad de Pedro, ni de Marco, ni de Juan, no es la voluntad de ellos, sino que es la expresa voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando usted se encuentra en esa posición de aceptar a Cristo, de seguir al mundo, y aún no ha aceptado a Cristo, y sigue haciendo las cosas del mundo, pero sigue viniendo a la iglesia, y sigue luchando, 20 años es lo mismo, 30 años es lo mismo, y aún no hemos sido capaces de sacar el pecado de nuestra vida. La palabra del Señor dice que debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad de leche. No hemos aprendido entonces nada. Que Dios nos guarde. Porque estando 20 años en el Evangelio, aún no aprendemos de que el pecado es pecado, de que lo malo es malo y de que lo bueno es bueno. Y a veces, hermanos, porque esto también pasa dentro de las iglesias, si usted le pregunta en una congregación a jóvenes o a señoritas si el homosexual tiene derecho a amar a otro hombre, o la lesbiana, usted yo creo que se va a sorprender de que aún hay jóvenes dentro de la iglesia que están de acuerdo con eso. Haga la prueba. Y va a decir, pero están en su derecho, según el mundo. Pero según la Biblia, según la palabra del Señor, eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hoy desde los púlpitos tenemos que hablar del pecado, para que las congregaciones, para que los hijos, para que las hijas de Dios puedan sacar el pecado de sus vidas y aceptar a Cristo en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. A veces queremos hablar lo que el hombre le parece grato al oído. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a dar un vehículo, que Dios te va a prosperar en dinero, que Dios no te va a faltar nada. Sí, suena lindo, suena hermoso. Y yo sé que Dios lo ha hecho. Pero se nos olvida de que para que el hombre sea cambiado, para que la mujer sea transformada, tenemos que decirle al hombre, tenemos que decirle a la mujer que tiene que abandonar el pecado. El padre, la madre, cuando están criando a sus hijos, los hijos, dice su palabra, de que en el momento de nacer somos considerados pecadores. Usted dirá, pero ¿cómo un niño va a ser considerado pecador? Vea usted a un niño, yo lo veo en mi hija. Mi hija, ella se inclina a hacer lo malo. Cuando le decimos, hija, no hagas esto, ella ya va y lo hace. Porque nuestra naturaleza es de pecado. Nuestra naturaleza es pecado. Por lo tanto, es necesario que nosotros abandonemos eso y aceptemos a Cristo para que Dios transforme nuestra vida. Pero tiene que estar el padre y la madre para que críen a su hijo, a su hija, para que le muestren cuál es el camino. Ese es el labor de los padres, de las madres. Y los padres y las madres tienen que también leer la palabra del Señor para que puedan criar a sus hijos, porque tampoco es algo que lo hagan a ciegas. Porque a mí me dijeron que eso era malo, hoy en día yo también digo que es malo. Tenemos que hacerlo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino. Y se instruye. Y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Usted puede ver un árbol. Si usted el árbol, cuando lo planta, no le coloca un sostén al lado, el árbol va a crecer chueco. Vaya a enderezarlo cuando el árbol tenga 10 años. Es imposible. No va a funcionar. Le coloque al lado, el árbol no se va a enderezar. Eso tiene que ser de cuando el niño o la niña está creciendo, cuando se está criando. Ahí es cuando hay que darle los nutrientes, ahí es cuando hay que darle las vitaminas, conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, hoy hay una posibilidad hermosa de que aquellos que aún están en el pecado puedan abandonarlo, puedan dejar atrás por imitar al mundo, por agradar a los amigos, por agradar al compañero de trabajo, por agradar al jefe, para que no digan que yo soy aburrido, para que no digan que yo soy aburrida,
comparto. A nosotros no nos importa lo que el mundo piense de nosotros. A nosotros lo que nos tiene que importar es lo que Cristo piensa de nosotros. Es de cómo está nuestra vida delante del Señor. Es de cómo está nuestra alma delante del Señor. No es de cómo piensa el mundo de nosotros, porque el mundo a nosotros nos van a decir que estamos locos, nos van a decir que somos retrógrados, nos van a decir que somos intolerantes, nos van a decir que estamos chapados a la antigua. No importa. Pero estamos con la salvación en nuestra alma. Y es algo que el mundo a nosotros no nos va a poder entregar. El único que tiene la autoridad para entregar salvación a nuestra vida es Cristo el Señor. Delante cantábamos, alabaré a Dios por la mañana, alabaré a Dios al mediodía. Y eso es porque cuando el hombre anda conforme al Espíritu de Dios, anda alabando al Señor todo el día. De sus labios sale gratitud, de sus labios sale alabanza, de sus labios sale adoración. Por lo tanto, estamos en el camino del Señor para aprender todos los días. Nos vamos a equivocar, sí. Vamos a cometer errores, sí. Pero ahí, como hoy en día estamos por gracia, Dios es quien te levanta, Dios es quien te sustenta, Dios es quien te restaura, Dios es quien provee a tu familia, Dios es quien te sana. Para que usted sepa, mi hermano, la palabra del Señor dice que una vez que nosotros fuimos transformados, dice que Él puso autoridad sobre nuestras manos para sanar a los enfermos en su nombre. Y si hubiesen incluso espíritus inmundos, estos son reprendidos y echados fuera. Imagínese la autoridad que usted tiene sobre sus manos de reprender demonios, de sanar a un enfermo. Pero no es porque usted sea mejor persona, no es porque usted sea mejor cristiano, sino que solamente siervo inútil ante las plantas del Señor, vasos frágiles somos, de barro. Pero que el Señor a nosotros nos mira con misericordia y nos utiliza, pero para que Dios use un vaso, ese vaso debe estar limpio. Amén. ¿Tomaría usted agua en un vaso sucio? ¿Usaría usted un vaso sucio? ¿Qué hace cuando el vaso está sucio? Primero lo lava. Eso hace Cristo con nosotros. Cuando Él nos rescató del mundo, nosotros veníamos atestados, dice su palabra, atestados. Imagínense lo que significa atestados de las cosas del mundo. Veníamos así, en esa condición, directos a la muerte. Y dice que ahí Dios nos limpió, nos lavó con esa sangre que derramó en el madero de la cruz. Y desde ese momento, cuando Él nos limpió, Él nos lavó, Él nos comenzó a usar. Algunos para predicar, otros para bendecir, otros para sanar, otros para levantar enfermos. Y les fue dado dones distintos a cada uno de ustedes. En usted hay un don de parte del Señor, en usted hay un talento de parte del Señor. Es nuestra labor descubrirlo y trabajarlo. Esa es la labor nuestra, como hijos de Dios. Señor, ¿qué don tengo? ¿Qué talento tengo? El Señor te entregó un talento, te entregó un don. Solamente debes trabajarlo, debes limpiarlo, debes ordenarlo. Y vas a ser usado como un vaso agradable delante del Señor. No pretenda usted ser usado si en su vida hay pecado. No pretenda hacerlo, porque le va a ir mal. No va a usar Dios un vaso sucio. Que Dios nos guarde en esta hora. Que Dios nos bendiga. Se podrá ir alguno diciendo la palabra del Señor hoy día fue más pesada. Pero sabe, los porotos hacen bien. Las lentejas hacen bien. Los garbanzos hacen bien también. Caen un poquito pesados, pero hacen bien. Dan fuerza. Vea usted a un hombre que haya estado todo el día trabajando en los bosques y déle un plato de poroto. Le va a rendir 10 horas más. Así también es el cristiano cuando recibe alimento de parte del Señor. A veces lo encontramos pesado, que cae mal, porque cuando a uno le soba la herida, duele. Pero hay uno que la cura. Y ese se llama Cristo el Señor. Hay uno que la sana. Hay uno que transforma vidas. Hoy están las puertas abiertas, los brazos abiertos del Señor, para que vengas a su planta y le digas: perdóname, Señor, porque he pecado delante de ti. Perdóname, Señor, porque no he cumplido tu palabra como tú me lo has ordenado.
Perdóname, Padre, porque he tratado de imitar al mundo y no he imitado tu palabra. Perdóname, Señor, porque por agradar al mundo dejé de agradarte a ti. Y ahí va usted a ver y se va a dar cuenta cómo Dios va a hacer un cambio en su vida. Porque para que Dios haga una transformación en el hombre, es necesario que el hombre reconozca primero su pecado. Para entender que estamos mal, tenemos que reconocerlo primeramente. Para que el alcohólico pueda recibir un tratamiento, tiene que reconocer que es alcohólico. Tiene que reconocer que es drogadicto. Y allí Dios va a hacer la obra en cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, hoy Dios nos invita a que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. Vas a tener lucha, hermano. Vas a tener pruebas. La palabra del Señor dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y ahí nos damos cuenta de que Dios, cuando ataca un problema, Él va a la raíz del problema. Porque hubiese dicho la palabra del Señor, en el mundo hay aflicción, pero confiad, yo venzo tu aflicción. Y sería algo pasajero. Venzo esa aflicción y me voy. Listo. Pero la palabra del Señor va más allá. Y dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero yo no voy a atacar la aflicción. Yo voy a atacar al mundo. Porque allí se está originando la aflicción. Y así también Dios lo hace en nuestra vida. Cuando en ti hay un problema, en ti hay una dificultad, Dios ataca directamente a donde tiene que atacar, a través de su palabra. Si hay un cáncer, Dios no te va a sanar del dolor de espalda. Dios te va a sanar del cáncer. Pero eso, cuando el Hijo de Dios y la hija de Dios cree, cuando cree que Dios es poderoso para hacerlo, cuando cree que Dios está atento al clamor de sus hijos, porque así dice su palabra, que Él está atento al clamor de los suyos. Por lo tanto, tenemos una bendición muy grande, hermano. Imagínense que usted puede conversar con Dios a cualquier hora del día, en cualquier lugar donde usted vaya, si va manejando, si va a la playa, si va al cerro, si va a un paseo, en cualquier lugar la bendición y la protección de Dios está sobre tu vida. En cualquier circunstancia, sea en el hospital, sea en tu trabajo, sea en una clínica, donde quiera que tú vayas, tienes que tener claro de que la protección y la divina misericordia del Señor está sobre tu vida. Cuando te vas a hacer un examen, estás dudoso de cómo va a salir, confía. Porque para el Hijo de Dios hay una bendición tremenda. Estamos bajo un amparo que el mundo no tiene. Estamos bajo una protección que el mundo no tiene. Cuando muchos te quieren hacer daño, cuando muchos quieran verte destruido, cuando muchos quieren atacarte a ti, allí hay un Dios que te defiende, hay un Dios que te guarda, hay un Dios que te cuida. Pero eso es para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Eso es para los que han creído en el poder de nuestro Señor. Eso es para los que se han arrepentido de su pecado. Eso es para los que han aceptado a Cristo. Y eso es para los que están esperando la venida del Señor. Eso es para los que amamos al Señor. A pesar de nuestra falta, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras dificultades, entendemos y agradecemos de que Dios para nosotros es todo. Porque Dios para ti es todo, hermano. Dios para mí es todo. Podré tener lujo, podré tener cuentas corrientes, podré tener dinero, podré tener quizás un buen pasar en esta tierra, pero si no tengo a Cristo en mi corazón, olvídalo, no tienes nada. No tienes nada, las cosas de este mundo perecen. Hoy puedes tener un auto, se chocó, ya no lo tienes. Las cosas de este mundo perecen. La palabra de Dios es eterna y es para siempre. Por lo tanto, no estés, dice su palabra, que donde esté puesta nuestra mirada, allí estará vuestro corazón. Por lo tanto, si tu mirada está en las cosas de esta tierra, en que te conformas en tener un buen trabajo, en que te conformas en tener un buen negocio, en que te conformas en tener un buen pasar, déjame decirte entonces que te vas a quedar acá con esas cosas, pero no vas a ir a la presencia del Señor. Porque tu corazón no está en Cristo, está en las cosas de esta tierra. Y las cosas de esta tierra se van, perecen. Ese refrigerador que tenías hace 10 años atrás, te aseguro que hoy está malo. ¿O no? ¿O aún está? ¿Ese auto que está hace 20 años atrás sigue siendo el mismo? Pereció. Se fue. Y Dios aún está ahí esperándote.
Dios aún está ahí con sus brazos abiertos, esperando que su Hijo llegue a la casa del Señor con acción de gracia. Porque cuando nosotros venimos a la casa del Señor, tenemos que venir con acción de gracias delante del Señor. Tenemos que venir diciéndole: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la salvación que le has dado a mi alma. Pero algunos llegamos: gracias por el auto, gracias por la casa, gracias por el dinero, gracias por aquí, gracias por allá. Pero lo que menos hacemos dentro de un servicio es alabar, es glorificar y es engrandecer el nombre del Señor. Estamos tan acostumbrados a que nos vaya bien que cuando nos va mal reclamamos delante del Señor: Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Señor, ¿y por qué no le pasa al hermano que está al lado? Porque ha pasado, hermano. Eso es porque no has alabado a Dios en espíritu y en verdad. Es porque aún estamos acostumbrados de que se nos sobe en la espalda. Es lindo cuando se nos soba la espalda, hermano. Pero así dice su palabra, que Dios también castiga. Y Dios cuando corrige no lo hace porque Él no te ama, sino que al contrario, te corrige porque más te ama. Y si te corrige para que seas un hombre y una mujer de bien, tenemos que aceptar la corrección de parte de Dios. Porque a veces estamos acostumbrados a que llegamos a la iglesia, hermanito, tanto tiempo que no lo veía. ¿Nadie me ha ido a ver a la casa? ¿No ha ido el pastor a buscarme? No me ha ido a visitar, así que no creo que me echen de menos. Pero sí reclamamos delante del Señor. No ha ido nadie a verme, así que no creo que me estén echando tanto de menos. Total, en el cargo que yo tenía ya pusieron a otro. Y así va a pasar siempre, hermano. Si usted se quiere ir, Dios va a levantar a otro. Porque esta obra no es de hombre. Esta obra no es nuestra, esta obra es del Señor. Por lo tanto, si usted se quiere ir, váyase. Nadie lo está atando. Nadie lo ata. Pero cuidado, su palabra dice que más vale no haberme conocido. Por lo tanto, tú tienes un compromiso. Y Dios hizo un compromiso contigo. Cuando vamos a la casa del Señor, agradecerle siempre a Dios por la salvación de nuestra alma, por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Y si usted se quiere enojar con el Señor, no le va a ir bien. Porque Dios sin usted sigue siendo Dios. Pero le pregunto a usted, ¿usted sin Dios? No somos nada. Le vamos a necesitar siempre al Señor. Porque así Dios ha estado con nosotros. En todo momento, a toda hora y en todo lugar, Dios ha sido con nosotros. Para Dios que me ha honrado en esta hora. Para Él y solo para Él tributo toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y para mí sea siempre su misericordia. Oramos.